El silencio solo da miedo a aquellos que temen lo que pueden oír en sus propias mentes. Cuando alguien se aleja de ti, tu corazón no se rompe en silencio, grita en el silencio, y tu mente empieza a escribir historias. ¿Y si nunca vuelven? ¿He metido la pata? ¿Debería darles una explicación, amigos? Déjenme decirles una verdad que la mayoría de la gente nunca les dirá. El silencio adecuado, utilizado con propósito, poder y paciencia, puede hacer que alguien vuelva con más fuerza que cualquier mensaje, llamada o conversación. El silencio no es debilidad, no es rechazo, no es el final, es el reinicio, el cambio, el secreto. Y en este vídeo vas a aprender exactamente cómo utilizar ese silencio, la forma correcta de volver a atraer a alguien que se ha alejado. Esto no es manipulación, es estoicismo, es energía, es tú convirtiéndote en alguien a quien no pueden ignorar. Antes de profundizar más, hazme un favor, dale al botón de me gusta, suscríbete, si aún no lo has hecho, y pulsa el icono de la campana. Porque este vídeo no es solo un consejo, es un punto de inflexión. Y si alguna vez has sentido que tu silencio significaba derrota, estás a punto de descubrir cómo se convierte en tu mejor arma. Hola amigos, imagina esto. Un león en la selva no ruge cuando alguien se aleja, no persigue, no suplica, se queda donde está, tranquilo, sereno, majestuoso. Y sin embargo, todos los animales de la selva saben dónde está el león. Sienten su presencia incluso en silencio. Ese es el tipo de energía en la que estás entrando. No estás aquí para perseguir a alguien que se ha alejado. Estás aquí para arraigarte tanto en tu autoestima, para ser tan magnético en tu quietud, que ellos tendrán que venir a buscarte, no porque hayas hecho ruido, sino porque tu silencio ha causado impacto. Pero rompamos la mentira que nos han vendido. Que si alguien se aleja, tienes que hacer algo, tienes que explicar, acercarte, arreglarlo, esforzarte más. No, amigos míos, no tenéis que hablar más alto, tenéis que estar más callados, no para castigar, no para jugar, sino para proteger vuestra energía. Porque cuando dejas de hablar, dejan de controlar la narrativa. Ese silencio se mete en su cabeza. Crea tensión, despierta la curiosidad, susurra cosas que tus palabras nunca podrían. ¿Alguna vez notaste que una canción que te encantaba ya no te emociona tanto cuando la escuchas demasiado? Pero el silencio te hace extrañar la melodía. El silencio te hace recordar. Y cuando te callas, no por miedo, sino por concentración, ellos empiezan a revivir los momentos en su mente. Empiezan a preguntarse por qué no les has perseguido, por qué no les has suplicado, por qué estás bien sin ellos. Y ese misterio es el gancho que les atrae de nuevo, no porque les hayas perseguido, sino porque no lo has hecho. Y sí, sé que es difícil. Las ganas de contactar son reales. Parece que no hacer nada es lo peor que puedes hacer. Pero ahí es precisamente donde reside la fuerza. Porque no estás haciendo nada, estás haciendo lo único que la mayoría de la gente nunca consigue. Estás manteniendo la línea, estás dejando que el silencio hable. Y ese silencio les enseñará todo lo que tus palabras nunca podrían. Les mostrará que han perdido el acceso a algo raro, algo poderoso, algo inolvidable. Y, oye, un pequeño recordatorio divertido. Mientras ellos se preguntan qué estás haciendo, tú estás en el gimnasio, tomando café, escuchando buena música, tal vez incluso sonriendo ante tu propio resurgimiento. Esa es la mejor parte, la venganza silenciosa, la transformación tranquila que no necesita protagonismo, porque la energía habla por sí misma. Así que seguid conmigo, amigos, porque lo que viene ahora no es teoría, es estrategia, es estoicismo, es magnetismo. Así es como no solo recuperas a alguien,
sino que haces que se arrepienta de haberte dejado. Dejad esto en los comentarios ahora mismo. El silencio es poder. Dilo, escríbelo. Deja que resuene en tu energía. Y no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte, porque no has terminado de crecer, solo estás empezando. Quédate conmigo. Número 1. Reaccionar los aleja. El silencio los atrae. No hables a menos que puedas mejorar el silencio. Cuando alguien se aleja, el silencio se siente como una asfixia. Es como entrar en una habitación oscura y vacía, donde las paredes se hacen eco de todas las inseguridades que has estado tratando de reprimir. Y en ese momento, tus dedos se ciernen sobre tu teléfono. Tu mente grita. Di algo. Quizás si les explicas, quizás si les tiendes la mano, quizás si les envías un mensaje más, volverán. Se darán cuenta de lo que están perdiendo. Pero, amigos míos, ese instinto, esa reacción visceral, no es poder. Es pánico disfrazado de amor. Imaginad un incendio forestal. Cuanto más agitas los brazos y gritas a las llamas, más crecen. ¿Por qué? Porque el fuego se alimenta del movimiento, del aire del caos. Pero cuando le privas de oxígeno, cuando te quedas quieto, el fuego se apaga. Eso es lo que hace tu silencio. Cuando alguien empieza a alejarse, no lo persigues. No echas más leña al fuego. Dejas que el caos se consuma por sí solo. Porque cuando reaccionas emocionalmente, cuando envías ese mensaje impulsivo, cuando intentas explicar tu valor, te vuelves predecible. Te conviertes en ruido y el ruido se silencia. Ahora sé que las preguntas están gritando en tu cabeza. ¿Y si piensan que no me importa? ¿Y si siguen adelante? ¿Y si los pierdo para siempre? Pero seamos realistas. ¿Esas preguntas provienen del poder o del miedo? Esa es la mentira. A la mayoría de las personas nunca se les enseña a romper la mentira de que si no respondes, te olvidarán. Pero la verdad es que no te olvidan porque te quedaste callado. Te olvidan cuando te vuelves demasiado disponible, demasiado ruidoso, demasiado reactivo. La desesperación nunca ha abierto el camino al deseo. Piénsalo. ¿Qué es más intrigante? Una persona que siempre responde, siempre explica, siempre aparece a la primera señal de distancia, o la que de repente se detiene, desaparece y no deja nada más que preguntas. La gente no persigue el ruido, persigue lo que no entiende. Y el silencio, cuando se usa con disciplina, no con rencor, es lo más poderoso que puedes llegar a ser. Es difícil, lo entiendo. Todo en tu sistema nervioso está programado para buscar conexión, para arreglar las cosas, para decir algo antes de que sea demasiado tarde. Pero eso no es tu alma hablando, es tu respuesta de supervivencia. Es tu vieja programación. Y no estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para evolucionar. No estás aquí para reaccionar. Estás aquí para volver a entrar. Porque cuando actúas desde el pánico, te conviertes en un espejo de su incertidumbre. Pero cuando mantienes la quietud, te conviertes en el recordatorio de todo lo que ellos no pueden controlar. Y ese misterio es lo que atrae a la gente. Así que esto es lo que quiero que entiendas profundamente. El silencio no consiste en ignorar a alguien. Consiste en respetarte a ti mismo. No persigues a los que se alejan. Les dejas ir. Y luego caminas hacia tu interior, hacia tu propósito, hacia tu disciplina, hacia la versión de ti mismo que no necesita validación para ser valiosa. Eso es lo que hace que alguien se lo piense 2 veces. Eso es lo que hace que tu presencia se sienta en tu ausencia. No porque hayas suplicado, sino porque te has desvanecido con dignidad. Y sí, puede que no lo sientan inmediatamente. Al principio disfrutarán del silencio, lo confundirán con libertad. Pero con el tiempo, ese silencio se vuelve pesado, se convierte en una pregunta, se convierte en un vacío.
Y adivina en quién pensarán cuando ese vacío empiece a resonar. En ti. No en la versión antigua de ti que perseguía, sino en la nueva que se mantuvo firme. Así que no te acobardes, no te rindas, no dejes que la incomodidad temporal te robe el poder a largo plazo. Mantén la línea. Deja que el silencio haga lo que tus palabras nunca pudieron. Porque si tu presencia no los despertó, tu ausencia lo hará. Escribe esto en los comentarios ahora mismo. Yo no persigo, cambio. Dilo, escríbelo. Deja que el mundo lo vea. Deja que tú lo veas. Que este sea el momento en el que dejas de reaccionar y empiezas a reescribir el guión. Y quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a profundizar aún más. Vas a ver cómo. Tu silencio no es distancia, es un reinicio, y ese reinicio es cuando todo empieza a cambiar. Número 2. El silencio no es distancia, es un reinicio. Casi todo vuelve a funcionar si lo desenchufas durante unos minutos, incluso tú. Cuando se alejan, sientes como si hubieran dado un portazo y te hubieran dejado en el pasillo de tus propias emociones, confundido, con el corazón acelerado, reviviendo todo. Empiezas a preguntarte si se han ido para siempre. Y peor aún, te preguntas si tu silencio está empeorando las cosas. Pero dejadme romper el mito, amigos míos. El silencio no crea distancia. Revela el espacio que ya estaba ahí y no aleja a las personas. Reinicia la energía, rompe el patrón emocional, obliga a hacer una pausa y en esa pausa el poder comienza a cambiar. Imagina que tu teléfono empieza a fallar, las aplicaciones se bloquean y las notificaciones se congelan. No funciona como solía hacerlo. ¿Qué es lo primero que hacéis? No rompéis la pantalla. No le rogáis que se arregle sola. Lo apagáis. Le dais espacio. Ese reinicio, eso es el silencio. No es un apagón, no es un adiós. Solo un espacio para despejar el caos, para limpiar el desorden mental, para dejar de responder desde la confusión y empezar a vivir con claridad. Pero lo entiendo. Cuando alguien que te importa se aleja, el silencio se siente como un abandono. Tu corazón lo interpreta como un rechazo. Tu ego te dice que lo arregles rápido antes de que te olviden. Y la sociedad, te dice que hagas lo maduro y te comuniques. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has comunicado solo para sentirte más confundido después? ¿Cuántas veces has tendido la mano y has terminado deseando haberte quedado callado? Esa es la trampa. Te han enseñado que la conexión requiere contacto constante, pero la verdad es que la conexión necesita contraste, y a veces el mayor contraste es tu ausencia. El silencio no dice, no me importa. Dice, elijo la claridad sobre el caos. Dice, no estoy aquí para suplicar, estoy aquí para respirar. Porque cuanto más reaccionas, más predecible te vuelves. Y la previsibilidad es la muerte del misterio, es la muerte del magnetismo. Pero cuando te callas, no por amargura, sino por equilibrio, dejas de alimentar la dinámica que te agotaba en primer lugar. Cortas el bucle, pausas el juego, y en esa pausa es donde empieza a construirse el poder. Déjame pintarte un cuadro. Imagina un concierto abarrotado, la música a todo volumen, las luces parpadeando, la gente gritando. Estás en medio de todo eso. Pero de repente, silencio. No hay música, no hay luces, solo quietud. ¿Qué pasa? Todo el mundo se detiene, todo el mundo mira a su alrededor, todo el mundo siente ese silencio en sus huesos. Porque el silencio, cuando rompe el ruido, se nota. Eso es en lo que se convierte tu silencio cuando lo utilizas intencionadamente. Rompe el ruido del pasado. Llama la atención no con fuerza, sino con quietud. Dice, no estoy aquí para competir por tu atención, me estoy prestando la mía.
Y aquí está la verdad. Cuando alguien se aleja, espera un patrón. Espera que la versión antigua de ti le persiga, le dé vueltas al asunto, le dé explicaciones excesivas. Pero cuando no lo haces, cuando rompes ese patrón, les obligas a cuestionarse todo, no solo a ti, sino a ellos mismos. Tu silencio se convierte también en su reinicio. Y en ese reinicio empiezan a oír el eco de lo que una vez tuvieron y de lo que podrían haber perdido. Por supuesto, esto no es fácil. El silencio te hace sentir vulnerable, como si te rindieras, pero no es así. Es moderación, es sabiduría, es la disciplina de decir, no voy a interrumpir el proceso que está destinado a enseñarnos algo a los dos. Porque el silencio, cuando va acompañado de un propósito, no desconecta. Reconecta. Primero contigo mismo y luego, tal vez, con ellos. Pero el orden es importante. Así que, en lugar de preguntarte, ¿y si se olvidan de mí? Pregúntate, ¿y si por fin me recuerdo a mí mismo? Porque el silencio es donde vuelves a encontrar tu voz, no la que suplica ser escuchada, sino la que habla con acciones, con presencia, con transformación. No necesitas recordarles tu valor con palabras. Deja que tu ausencia hable por ti. Deja que tu resplandor sea el anuncio. Deja que tu paz sea la prueba. Escribe esto en los comentarios ahora mismo. El silencio restablece mi poder. Dilo, escríbelo, muéstrales, muéstrate. Muéstrale al mundo que no temes al espacio. Estás haciendo espacio para crecer. Y quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a desvelar la parte del silencio que no pueden ignorar, el vacío que deja, y por qué ese vacío se convierte en algo en lo que no pueden dejar de pensar. Número 3. Tu silencio crea un vacío que su mente no puede ignorar. A veces, no es la presencia lo que más impacta, sino la ausencia lo que perdura. Hablemos de ese momento en el que tu silencio empieza a hacer exactamente lo que tus palabras nunca pudieron. Empieza a resonar, empieza a tirar, empieza a obsesionar. Porque esta es la verdad, amigos míos. El silencio, cuando se utiliza de la manera adecuada, crea un vacío tan grande, tan innegable, que empieza a vivir gratis en la mente de los demás. No te olvidan, no te pasan por alto. Te has convertido en la pieza que les falta y que no pueden dejar de buscar, aunque su orgullo no les permita decirlo. Imagina esto, estás viendo una película. En medio de la historia, justo antes de la escena importante, la pantalla se queda en negro, sin explicación, sin cierre, solo silencio. ¿Qué hacéis? Te quedas allí sentado más tiempo. Lo piensas más. Repites todo lo que acabas de ver, tratando de entender hacia dónde iba. Sientes algo que no puedes explicar. Eso es lo que hace el silencio. Los deja en medio de una frase emocional inconclusa, y esa frase inconclusa se repite una y otra vez. Ahora bien, esta es la mentira que la mayoría de la gente cree. Si me quedo callado, se olvidarán de mí. No, amigo mío. Se olvidan de los que nunca dejan de hablar, de los que siguen persiguiendo, de los que inundan el teléfono con mensajes para ver cómo estás y párrafos esperando que estés bien. Ya sabes de quienes no se olvidan, de los que se callaron sin avisar, de los que se marcharon en mitad de una conversación, no por mezquindad, sino por poder. No te conviertes en alguien inolvidable haciendo ruido. Te conviertes en alguien inolvidable, convirtiéndote en un signo de interrogación en su mente. Pero lo entiendo, es difícil. Tu corazón quiere cerrar el círculo. Tu ego quiere que sepan lo mucho que te importaban. Quieres que te vean, que te sientan, que te validen. Así que tus instintos gritan, di algo. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. Cuando alguien se aleja y tú no haces nada, eso es lo más inesperado que puedes hacer. Esperan una reacción.
esperan que te derrumbes. Esperan lo habitual. Y cuando no lo haces, esa brecha entre la expectativa y la realidad es lo que hace que tu silencio sea poderoso, lo que lo hace inolvidable. Profundicemos. La gente no siente tus palabras, siente tu energía. Y el silencio no es la ausencia de energía, es un cambio en ella. Es usted desconectando lo que ellos daban por sentado. Eres tú quien les quitas la atención que antes consumían libremente. Ya no eres la máquina expendedora de emociones a la que podían pulsar un botón. Ya no eres la voz al otro lado de la llamada. Ya no eres ruido. Faltas. Y esa presencia ausente es lo que desata la tormenta en sus mentes. Imagina un rompecabezas. Falta una pieza. La imagen no está completa. No tiras todo el rompecabezas. Buscas con más ahínco la pieza que falta. Eso es en lo que te conviertes. La pieza que ya no encaja en su zona de confort, pero que encaja demasiado bien en su memoria como para ignorarla. Y lo bonito es esto. No tienes que intentar ser el hueco. Tú eres el hueco. En el momento en que dejas de dedicar tu energía a alguien que ha dejado de apreciarla, no necesitas recordarles lo que les has aportado. El silencio se lo recuerda cada día, cada noche, en los momentos en los que no hay nadie más alrededor, en las pausas de sus listas de reproducción, en el scroll de su feed, en los momentos de silencio en los que sus distracciones ya no pueden distraerlos. Déjame ser claro. El vacío no es una herramienta de manipulación. No se trata de hacerles daño, se trata de curarte a ti. No estás creando ausencia para castigarles. Estás dejando que la ausencia revele lo que la presencia no pudo. Y ese vacío no solo les hace echarte de menos, te hace recordar quién eres. Te recuerda el poder que cediste con demasiada facilidad. Y una vez que lo sientes, una vez que lo recuperas, ya no necesitas que te persigan, porque el juego ha cambiado. Así que deja que el vacío haga su trabajo, déjala respirar, deja que el silencio se alargue. Cada día que mantienes tu postura, ese espacio se vuelve un poco más ruidoso en su mente, un poco más incómodo, un poco más lleno de preguntas que solo tú solías responder. Y ese silencio es el espejo. Ahí es donde comienza su comprensión. Escribe esto en los comentarios ahora mismo. Yo soy el vacío que no pueden ignorar. Dilo, escríbelo, que el mundo lo sepa, que lo sientan. Porque la persona que desaparece con elegancia se convierte en aquella que se recuerda con solemnidad. Y quédate conmigo, porque a continuación profundizaremos en la energía. No solo el silencio, sino la transformación de cómo se percibe tu presencia, cuando dejas de regalarla y empiezas a conservarla como el poder que realmente es. Número 4. Cambia la energía de perseguidor a elegidor. Tu energía te presenta incluso antes de que hables. Hablemos de lo que realmente lo cambia todo. No son las palabras, ni el momento, ni la suerte. Es la energía. En el momento en que alguien se aleja, lo más poderoso que puedes hacer no es perseguirlo, sino cambiar. Porque cuando persigues, te encoges, pero cuando cambias, te elevas. Amigos míos, perseguir dice, necesito que me elijas, pero cambiar dice, ya me he elegido a mí mismo. Y ese cambio de energía es lo que da un vuelco a toda la dinámica. Piensa en un imán. Solo atrae cuando la polaridad es opuesta, pero en el momento en que igualas su energía, cuando te esfuerzas demasiado por aferrarte, cuando tu energía se vuelve desesperada, repele. Eso es lo que pasa cuando persigues a alguien que se aleja. Crees que lo estás atrayendo, pero en realidad lo estás alejando más. Cuanto más disponible estás, más se alejan. Pero cuando dejas de perseguir, cuando haces una pausa, respiras y rediriges esa energía hacia tu interior, la polaridad cambia de repente. Ya no eres tú quien orbita a su alrededor. Empiezan a sentir la ausencia de tu fuerza gravitatoria.
Empiezan a notar el silencio donde antes estaba tu validación. Y ahí es cuando entra en juego la curiosidad. Lo que la gente siente de ti es más importante que lo que les dices. Puedes enviar el mensaje más sincero, derramar tu alma, explicar tus sentimientos en párrafos perfectos. Pero si tu energía dice, por favor, elígeme, no llegará a su destino, porque la energía no miente. Y cuando persigues, ni siquiera tu silencio es tranquilo. Está cargado de ruido emocional. Estás callado, pero observando cada una de sus historias. Estás en silencio, pero tu mente está gritando. Eso no es un cambio, es una represión. Un verdadero cambio significa desapego con dignidad. Significa retirar tu energía, no para provocar una respuesta, sino para proteger tu paz. Es cuando tu atención deja de estar en su cronología y vuelve a tus propios objetivos. Es cuando tu silencio no es vacío, está lleno de propósito. El gimnasio, el diario, los negocios. Dejaste de construir la versión de ti mismo que abandonaste mientras intentabas mantener su interés. Cuando cambias tu energía, ya no alimentas la dinámica que ellos alimentan. Ya no estás demostrando tu valía. Ellos se están dando cuenta. Imagina que eres una emisora de radio. Cuando alguien deja de sintonizarte, no gritas más fuerte. Simplemente sigues poniendo tu música en tu frecuencia. Y, al final, cuando vuelven a sintonizar, se acuerdan. Oyen el eco. Quieren oír más, pero ahora ya no estás poniendo la misma canción. Y aquí es donde se pone interesante. La mayoría de la gente no cambia. Dan vueltas en círculo, esperan, tienen esperanzas, acosan, envían señales sutiles, pensando que eso cambiará la historia. Pero nada cambia hasta que tú lo haces, hasta que decides, se acabó, ya no voy a vivir del clima emocional de otra persona, voy a convertirme en mi propia tormenta. Ese cambio no es externo. Empieza en tu postura, en tus ojos, en tus límites, en tu presencia, en ese fuego silencioso que hay en ti y que dice, no estoy desesperado, estoy evolucionando. Y eso es magnético. Ya no eres tú quien pregunta, ¿me quieren? Te conviertes en quien pregunta, ¿me acompañan a dónde voy? Porque cuando entras en esa energía de elegir, cuando tu autoestima ya no está en suspenso, esperando su aprobación, no solo vuelves a atraer, redefines los términos, estableces un nuevo estándar, y solo aquellos que estén preparados para alcanzarlo tendrán acceso. Déjame ser clara, esto no es arrogancia, es alineación. No te estás volviendo insensible, te estás volviendo clara, y la claridad es poder. Cuando ellos sientan ese cambio, no siempre lo dirán, pero lo sentirán en su pecho, en sus entrañas, en los momentos en los que ya no estés allí para explicárselo. Y esa energía perdura más que cualquier mensaje que pudieras haber enviado. Así que, hoy, elige el cambio. Elige dejar de ser quien reacciona y conviértete en quien atrae. No a través del esfuerzo, sino a través de la esencia. No a través del alcance, sino a través de la irradiación. Deja que sientan la diferencia. Deja que se pregunten qué ha cambiado y para cuando lo descubran estarás tan concentrado en tu transformación que ni siquiera te inmutarás. Escribe esto en los comentarios ahora mismo. Yo soy quien elige. Ahora dilo, escríbelo. Deja que se impregne en tu identidad, porque no estás aquí para perseguir lo que se aleja. Estás aquí para anclarte en tu valor y ver lo que está destinado para ti. Vuelve de forma natural y quédate conmigo, porque a continuación nos sumergiremos en la fuerza silenciosa que se les mete bajo la piel, la quietud que no solo les hace fijarse, sino que les hace reflexionar. Número 5. La quietud provoca reflexión, no rechazo.
A veces no hace falta decir nada. El silencio dice mucho cuando aprendes a escuchar lo que crea, lo desconocido. Adentrémonos en el silencio, en esa quietud de la que huye la mayoría de la gente. Pero tú vas a aprender a hacerla tuya. Porque cuando alguien se aleja y tú te quedas en silencio, no por rencor, ni por miedo, sino por una fuerza interior tranquila, algo comienza a remover en su interior, algo que no estaban preparados para sentir. Amigos míos, aquí es donde el silencio se convierte en vuestro espejo, no para castigar, sino para provocar la reflexión. Esta es la mentira que hay que romper ahora mismo, que si no dices nada, los demás no piensan nada. Falso. No es tu presencia lo que hace que alguien reflexione, es tu desaparición. La repentina quietud donde antes estaba tu calor, el silencio donde antes fluía tu validación. Esa quietud comienza a susurrar en su mente, no con ruido, sino con preguntas. Preguntas que les incomodan, preguntas que no pueden ignorar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se comunican? ¿He perdido algo a lo que ni siquiera prestaba atención? Ese silencio no se siente vacío, se siente expuesto. Les muestra un espejo con sus decisiones. Les obliga a mirar la última versión de ti con la que se encontraron. Y si esa versión era cariñosa, comprensiva, presente, tu silencio ahora se siente como un cambio repentino en el clima. Un día hace sol, y al siguiente hay una tormenta de silencio. Y más vale que creas que ellos lo notan. Imagina que entras en una habitación familiar en la que has estado cientos de veces. Las mismas luces, los mismos muebles, la misma sensación. Pero entonces, un día, falta algo. El olor, el zumbido del ventilador, el ruido de fondo al que ni siquiera te habías acostumbrado. No sabes exactamente qué ha cambiado, pero algo no está bien. Esa sensación es en lo que se convierte tu quietud. No es un grito, ni una canción, sino un silencio inquietante que les hace sentir lo que antes ignoraban. Pero seamos realistas. La quietud no es fácil, no es pasiva, no es simplemente sentarse con las manos quietas y fingir que no te importa. Es elegir, momento a momento, permanecer firme cuando tus emociones te piden que actúes. Es dejar de lado la fantasía de que un mensaje perfectamente elaborado podría arreglarlo todo. Es confiar en el proceso de la distancia, no porque se sienta bien, sino porque crea espacio para que la verdad salga a la superficie. Y esto es lo que lo hace aún más poderoso. La quietud no persigue el cierre, no suplica claridad. Crea las condiciones para la conciencia de uno mismo, para que ellos sientan lo que tú ya sabes. Ya no les estás dando el plano emocional, les estás dejando que lo descubran por sí mismos. En tu ausencia, no estás dando respuestas. Estás dejando que las preguntas hagan el trabajo pesado. Y eso, amigos míos, es un poder que la mayoría nunca aprende a tener. La quietud es poco común en un mundo en el que todo el mundo comparte en exceso, reacciona en exceso y se comunica en exceso. La quietud es magnética. Te separa de la multitud, porque cualquiera puede hablar, pero pocos pueden permanecer en silencio cuando es importante. Y en el momento en que te quedas quieto, verdaderamente quieto, no solo en apariencia, sino en tu interior, te vuelves inolvidable. No por lo que has dicho, sino por lo que has dejado de decir. Y sí, pueden actuar como si no se dieran cuenta, pueden publicar fotos de la fiesta, pero detrás de esa máscara hay una conciencia creciente de que algo es diferente, de que tú eres diferente, de que no hiciste lo que esperaban, y ese cambio les inquieta, porque el silencio rompe el ciclo, la quietud acaba con el patrón. Y cuando levantan la vista y se dan cuenta de que ya no estás orbitando, es cuando finalmente miran dentro de sí mismos.
Déjame ser clara. No te quedaste quieto para demostrar nada. Te quedaste quieto para encontrar tu paz y el reflejo que eso provoca en ellos. Eso no es responsabilidad tuya, es su lección. No tienes que guiarlos de vuelta, no tienes que explicarles tu valor. La quietud ya lo ha hecho. Escribe esto en los comentarios ahora mismo. Mi quietud crea claridad. Dilo, escríbelo. Deja que se convierta en tu brújula. No estás aquí para hacer ruido. Estás aquí para ser innegable. No estás aquí para suplicar que te entiendan. Estás aquí para convertirte en la razón por la que empiezan a entenderse a sí mismos. Y quédate conmigo, porque ¿qué viene después? Es donde tu silencio se convierte en algo más que quietud. Se convierte en transformación. Se convierte en evolución. Y cuando vuelvan, no encontrarán la versión de ti que dejaron atrás, ni siquiera se parecerá. Número 6. Esperan al antiguo tú, pero el silencio construye al nuevo. A veces, la persona que eras desaparece en silencio y la persona que regresa es alguien que ni siquiera tú esperabas. Aclaremos algo. El silencio no es solo una pausa, es un renacimiento. Es la parte de la historia en la que el protagonista desaparece, no para desaparecer, sino para evolucionar. Y, amigos míos, cuando alguien se aleja y tú te quedas en silencio, espera que la versión antigua de ti espere, se pregunte, sufra, se quede congelada en el tiempo. Pero en el momento en que dejas de perseguir, en el momento en que te vuelves hacia tu interior y te sientas en ese silencio con disciplina, no solo te quedas quieto, te vuelves irreconocible. Esperan volver a encontrar al mismo tú, el que dejaron en rojo, el que solía pensar demasiado cada palabra, el que lo dejaba todo solo para mantener viva la conexión. Pero se olvidaron de algo crucial. El silencio no es un espacio vacío, es un terreno sagrado para la transformación. Es donde se construye tu siguiente nivel, ladrillo a ladrillo. Y cuando regresen, si es que se atreven, no entrarán en la misma habitación. Se encontrarán frente a alguien que ha hecho un trabajo interior, alguien que ha dejado de necesitar ser elegido porque se ha elegido a sí mismo. Imagina un bosque después de un incendio forestal. Todo parece destruido, reducido a cenizas, pero luego, poco a poco, surge un nuevo crecimiento, más fuerte, más salvaje, más indómito que antes. Ese eres tú. No te callaste para enfadarte. Te callaste para recuperar, para quemar. La versión de ti que toleraba la confusión, que suplicaba por migajas y lo llamaba amor. Y ahora estás creciendo y convirtiéndote en algo excepcional. Y lo excepcional no se persigue. Lo raro no se explica. Lo raro les hace detenerse y preguntarse, ¿quién es esta persona? Creía que la conocía. Se desplazarán por tu feed y lo percibirán. Oirán tu nombre y lo sentirán, porque tu energía ya no les resulta familiar. No se extiende, no se doblega, no actúa. Simplemente es firme, sólida, silenciosa. Ese es el tipo de energía que confunde a las personas que están acostumbradas a tener acceso a ti, y esa confusión es el comienzo de su curiosidad. Pero no te confundas. Esta evolución no ocurre sin dolor. Querrás romper el silencio. Algunas noches sentirás la necesidad de demostrar que estás bien. Pero escúchame, la transformación no necesita público. No necesitas que vean tu transformación en tiempo real. No necesitas que validen tu nuevo yo, porque el verdadero cambio no es lo que ellos ven, es lo que tú sientes. Es el momento en el que ya no anhelas lo que una vez destruyó tu paz. El momento en el que te das cuenta de que ya no estás esperando. Has construido un nuevo hogar emocional y ya no está en sus manos. Está en tu disciplina, en tus hábitos, en tus estándares. La versión de ti que sale de este silencio no persigue la atención, la exige.
No suplica que la vean. Se mueve con un propósito tan claro que es imposible ignorarla. Esperaban al antiguo tú, y ahora se encuentran cara a cara con alguien a quien nunca estuvieron preparados para perder. Y aquí está el giro poético. Volverán esperando el mismo acceso, el mismo ritmo, la misma puerta abierta. Pero ahora esa puerta ni siquiera existe. Se ha reconstruido en forma de muro con límites, no para excluirlos, sino para recordarles cómo es la autoestima cuando finalmente despierta. Déjame decirlo en voz alta. Tu silencio no solo te alejó, te elevó. Te llevó de un lugar de supervivencia emocional a un lugar de poder sólido, y ese cambio es lo que te hace inolvidable. No el antiguo tú que explicaba demasiado y se entregaba en exceso, sino esta nueva versión que simplemente se mantiene firme. Así que cuando regresen, y es probable que lo hagan, no serás tú quien intente encajar en su mundo, sino ellos quienes se preguntarán cómo ganarse un lugar en el tuyo. Y esa es la recompensa del silencio. Si se hace bien, no desapareces. Regresas como alguien que ya no espera ser amado de la manera correcta. Te has convertido en eso. Escribe esto en los comentarios ahora mismo. No soy quien era. Dilo, escríbelo, déjalo caer, que el mundo lo sepa, que lo sientan. Porque no te callaste para ser olvidada. Te callaste para ser inolvidable. Y quédate conmigo, porque a continuación nos sumergimos en la parte más difícil, la tentación de romper el silencio demasiado pronto. ¿Por qué la mayoría de la gente fracasa justo antes del gran avance? Y cómo tú no serás una de ellas. Número 7. No rompas el silencio prematuramente. Deja que la curiosidad haga su trabajo. Nunca arruines un momento de silencio con palabras que no honran tu crecimiento desconocido. Esta es la parte en la que la mayoría de la gente fracasa. Justo aquí. Después de toda la fuerza que han demostrado, después de todo el progreso, después de semanas de mantener la línea, empiezan a sentir esa inquietud, esa vocecita que les susurra. Envía un mensaje rápido, solo para saber que estás ahí. Recuérdaselo, que sigues ahí. Y antes de que se den cuenta, el silencio que estaban construyendo en su interior se desmorona. No porque no les importe, sino porque no pueden soportar la tensión. Y ahí, amigos míos, es donde muere el proceso de reatracción. El silencio es una semilla psicológica. La plantas, la riegas con disciplina y dejas que la curiosidad sea la luz del sol. Pero aquí está lo que nadie te dice. Si la desentierras demasiado pronto para ver si está creciendo, la matas. En el momento en que te acercas solo para ver si están pensando en ti, en el momento en que publicas esa cita sutil en tu historia, esperando que la vean, en el momento en que vuelves a aparecer en su mundo, antes de que sientan la pérdida, reinicias la energía. Les devuelves el poder, te sacas de su mente y te vuelves a poner en sus manos. Piensa en un pastel horneándose en el horno. Estás emocionado, quieres comprobarlo cada 5 minutos. Sigues abriendo la puerta con la esperanza de que esté listo, pero cuanto más la abres, más calor se escapa, y al final se derrumba. Eso es lo que pasa cuando rompes el silencio antes de que esté listo. El trabajo interno no ha terminado. La curiosidad emocional no ha alcanzado su punto álgido. Querías los resultados, pero no dejaste que el proceso respirara. Y seamos sinceros, no se trata de ellos, se trata de ti, de tu ego, que te susurra que si no les recuerdas tu presencia, te borrarán. Pero déjame recordarte algo, el silencio no te hace invisible, te hace inolvidable de una forma que el ruido nunca podría. No estás desapareciendo, te estás volviendo excepcional. Y la excepcionalidad, amigos míos, se graba en la memoria. Pero ese miedo se apodera de ti, ¿verdad?
¿Y si se olvidan de mí? ¿Y si siguen adelante mientras yo estoy aquí sentado sin hacer nada? Y la mente da vueltas. Escenarios en los que se ríen con otra persona, pasando por alto tu ausencia sin pensarlo dos veces. Pero aquí está la verdad, que no dirán en voz alta. Cuanto más quieto estás, más fuerte se vuelve tu energía. Cuanto más silencioso te vuelves, más empieza su mente a hablar por ti. Imaginarán lo que estás haciendo, en quién te estás convirtiendo, por qué no estás persiguiendo tus sueños. Y esa imaginación cala más hondo que cualquier cosa que pudieras haber publicado. Verás, ellos esperaban que te derrumbaras, que les tendieras la mano, que te rindieras, como hicieron todos los demás, y no lo hiciste. Eso crea fricción. Esa fricción se convierte en tensión, y esa tensión es la chispa. Eso es lo que les hace mirar atrás, no porque les hayas recordado, sino porque te detuviste. Déjame darte una metáfora. Imagina que entras en una habitación llena de un aroma familiar, tal vez un perfume, una colonia, una vela. Lo has olido cientos de veces. Se desvanece en el fondo, pero entonces, un día, desaparece. Solo aire, solo espacio. Y de repente, echas de menos algo a lo que ni siquiera sabías que estabas apegado. Eso es lo que pasa cuando mantienes el silencio el tiempo suficiente. Dejan de sentirte como un ruido de fondo y empiezan a notar tu ausencia como un ritmo que falta. Pero si lo rompes demasiado pronto, si envías ese heno demasiado pronto, les quitas ese momento. Les robas el espacio que necesitaban para extrañarte y, lo que es más importante, te robas a ti mismo el poder que estás construyendo ladrillo a ladrillo. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Te sientas en silencio, redoblas tu rutina, vas al gimnasio con más ganas, agudizas tu mente, tu misión, tu presencia. Evolucionas en silencio y dejas que la transformación hable, porque cuando el silencio es real, no forzado, no fingido, se convierte en un imán, y los imanes no suplican, atraen. Gracias por vernos.